ocurrió con Jesús durante los 17 años que desapareció de la historia? Desde que Jesús tenía 12 años y sorprendió a los sabios en el templo de Jerusalén, hasta que comenzó su ministerio a los 30, no hay rastro de su vida. Pero, ¿y si te dijera que esos años ocultos podrían haber sido la clave para entender su poder? En 1894, un escritor llamado Nicolás Notovich reveló un increíble hallazgo: antiguos manuscritos tibetanos que hablaban de un profeta palestino llamado Isa, cuyas enseñanzas coincidían sorprendentemente con las de Jesús. Según estos textos, Jesús habría viajado a la India y al Tíbet para estudiar y aprender sobre los grandes maestros budistas. ¿Cómo lo supo Notovich? Durante su viaje por Cachemira, encontró un monasterio budista que custodiaba estos misteriosos escritos. Allí, los lamas le mostraron relatos de Isa, quien realizó milagros y enseñó sobre el amor y la paz, mucho antes de regresar a Palestina para cumplir su misión. Pero eso no es todo. Algunos creen que Jesús sobrevivió a la crucifixión, regresó a las tierras del Himalaya y vivió sus últimos años en Cachemira, donde incluso se dice que está enterrado. ¿Podría ser esta la verdadera historia detrás de los años perdidos de Jesús? Ha sido rotundo el éxito de nuestra querida Patti Maldonado con su Café con Ser. Se acabó el hueveo, la Maldo presidente. Sí, todavía no ha ido, aún está a tiempo, porque sigue y sigue sumando fechas y a lo largo de todo Chile. La próxima fecha es el sábado 19 de julio, este sábado, en el Sport Club de Quillota. Revisa todas las fechas de la gira y compra tus entradas en www.patriciamaldonado.cl. ¿Qué ocurrió con Jesús durante los 17 años que desapareció de la historia? Desde que Jesús tenía 12 años y sorprendió a los sabios en el templo de Jerusalén, hasta que comenzó su ministerio a los 30, no hay rastro de su vida. Pero, ¿y si te dijera que esos años ocultos podrían haber sido la clave para entender su poder? En 1894, un escritor llamado Nicolás Notovich reveló un increíble hallazgo: antiguos manuscritos tibetanos que hablaban de un profeta palestino llamado Isa, cuyas enseñanzas coincidían sorprendentemente con las de Jesús. Según estos textos, Jesús habría viajado a la India y al Tíbet para estudiar y aprender sobre los grandes maestros budistas. ¿Cómo lo supo Notovich? Durante su viaje por Cachemira, encontró un monasterio budista que custodiaba estos misteriosos escritos. Allí, los lamas le mostraron relatos de Isa, quien realizó milagros y enseñó sobre el amor y la paz, mucho antes de regresar a Palestina para cumplir su misión. Pero eso no es todo. Algunos creen que Jesús sobrevivió a la crucifixión, regresó a las tierras del Himalaya y vivió sus últimos años en Cachemira, donde incluso se dice que está enterrado. ¿Podría ser esta la verdadera historia detrás de los años perdidos de Jesús? Bueno, un tema fascinante, los años perdidos de Jesús, dónde se fue, qué es lo que hizo. Hay muchas teorías. Yo personalmente he leído muchos libros maravillosos de dónde estuvo Jesús aprendiendo. Algunos dicen que Grecia, otros dicen que el Tíbet, otros de la India. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con nuestra querida Blanche hoy día aquí, acompañado también por el Sultán de México. Blanche, cuéntanos, ¿qué fue de Jesús en sus años perdidos? A ver, lo primero que quiero explicar es que vamos a hablar de un Jesús histórico, pero la relevancia de Jesús no está en su historia solamente, está en sus enseñanzas. Sobre esto, bueno, Jesús se pierde 2 veces en la historia, no una vez. Del 1 a los 4 años, ellos bajan al Cairo. Cuando uno va a Egipto, antes de, digamos que esto es bien interesante, tú sabes que en el camino hay como un lago pequeño y los egipcios cuentan que ahí estuvo María y Jesús y que había un lago muy pequeñito. Y después que ellos pasaron, el lago creció. Eso está escrito en Egipto. Y uno llega al Cairo y hay una iglesia en la ciudad vieja del Cairo, en los cuales Jesús llega ahí, la Sagrada Familia.
¿Por qué es tan relevante esto en la historia? Ahí está el mapa de Ahí Nazaret, está el mapa. el desierto, ¿Ya? las pirámides. Exactamente. Uno llega, Jesús llegaría, la Sagrada Familia llegaría a El Cairo, ¿ya? En El Cairo, que esto no se conoce mucho en Chile, la iglesia es súper pequeña. Y ustedes saben que hay un pie chiquitito en una piedra muy antigua y dicen que es de Jesús. Ellos adoran a Jesús en esa parte del Cairo, ¿ya? Y dicen que él puso su pie ahí y que ese sería el pie de Jesús. Entonces, los primeros 4 años, él pasa en Egipto. El Cairo. Ya, que entre paréntesis, el conocimiento de los egipcios era brutal. Luego, ellos vuelven cuando muere Herodes y a los 12 años aparece de nuevo Jesús. En esta aparición, a los papás se les pierde en Jerusalén. Tanto María como José toman la caravana de vuelta a Nazaret y ellos pensaban que Jesús iba con los niños y Jesús no, Jesús estaba predicando y enseñando en el templo. Y ahí está Nazaret, de donde es él, uno baja un poco y está Jerusalén. Esa es la segunda y gran aparición histórica. Pero resulta que ahí se hunde la figura histórica de Jesús para aparecer cuando tenía 30 años. Y de acá hay miles de teorías. Ustedes acaban de nombrar a Nonotov, que fue un escritor que efectivamente fue a Nepal, ¿ya? ¿Por qué Nepal? Porque en Nepal hay un escrito que es cierto, que dice que hubo un hombre que venía de una antigua Palestina y que se llamaba Isa. Pero se comprobó que Nonotov era un tipo que vendió esto para tener dinero porque estaba en ruinas. Entonces él creó toda una leyenda. Pero lo que no es leyenda es en el templo. Templo que históricamente es preparado por los budistas para hacer imposición de manos y mejorar a las personas. Entonces, si efectivamente Jesús hubiese ido a Nepal, tenemos un problema súper grande históricamente. Son 1.200 kilómetros. ¿Ya? Si alguien camina 30 días, lo hace en un mes y fracción. El problema es que el único camino a India es a través de Arabia. Y Arabia tiene un desierto. El problema es que cómo cruzó Jesús el desierto en ese tiempo, porque la gente palestina era enemigo total. Entonces, ¿qué se cree? Que si él hubiese cruzado, lo matan. Lo matan de todas maneras. Ya. Pero vamos a suponer que cruzó. Y el punto es que hay 2 lugares que uno ve en India la posición de Jesús. Uno es en Nepal, que entre paréntesis la altura es tremenda. Y la otra es en Kashmira. En Kashmira hay una casa que se llama Rosabal, que uno la visita. Y que dicen, les comentamos que acá esta entrada a Rosabal vale $200 y que Jesús murió acá a los 120 años. Wow. Entonces, por Wow. $200 en una ciudad tan pobre, Kashmira, yo alguna vez les voy a hablar de las alfombras de Kashmira.
en una ciudad tan tremendamente pobre como es Kashmira, que ahí estuvo la Madre Teresa, ahí empieza, digamos, su trabajo. Uno dice, analiza esto, $200 por 400 a 1000 Rupias. no, turistas. ¿Turistas al año o Diario. diario? Por Diario, 400 sí, turistas figúrense, están diciendo que ahí murió Jesús. Entonces sacan $200.000 al día. Entonces ahí es donde uno se pierde. Uno dice, no. Ahora, históricamente la muerte de Jesús, por otra parte, está probada por dos escritores. Uno que es Flavio Josefo y el otro que es Tácito, que entre paréntesis, Tácito no creía en nada del cristianismo, pero sí él cuenta cómo muere Jesús. Él es cuando uno va a Aswan, hay una columna que explica que Jesús estuvo ahí teniendo más o menos unos 23, 24 años. Bueno, para los que recién se están incorporando, estamos hablando de los años perdidos de Jesús. Algunos dicen que también estuvo en Grecia con los filósofos, aprendiendo muchísimo de técnicas de sanación a través de la palabra, de la filosofía griega, que tuvo grandes maestros, y así como dice Blanche, también en Egipto y en India y en el Tíbet. Los años perdidos de Jesús han dado origen a muchos libros, algunos históricos, otros también espirituales, y es un tema muy relevante para hablar y conocer durante esta Semana Santa. Por eso seguimos acá con ustedes hablando en el mundo extraordinario qué fue y qué pasó en los años perdidos de Jesús, donde él aprendió todo sobre la sanación y la espiritualidad. ¿Él viajó solo, Blanche? ¿O iba acompañado, tenía su compañera? A ver, nosotros los evangelios apócrifos se puede encontrar un evangelio que dice que es muy controversial, que Jesús besa a María. Esa parte del evangelio, del evangelio, a María Magdalena. Esa parte del evangelio está en el Louvre, ¿ya? Es un evangelio así chiquitito. El punto es que los evangelios apócrifos fueron escritos 300 años después del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ningún evangelista apócrifo conoció a Jesús. Y quienes lo conocieron, esos evangelios fueron quemados. ¿Y saben qué? Los quema nada más
y nada menos quien hace que nazca el cristianismo, Constantino. ¿Y quién era Constantino? Constantino era un emperador romano que su madre, ella creía en Jesús, de hecho la manda a Israel, él la manda a Israel. Entonces le pareció tan interesante lo que la mamá le estaba conversando que mandó a llamar a mucha gente y dijo, momento, acá hay cosas que nos convienen y cosas que no nos convienen. Por lo tanto, se va a quemar lo que no nos conviene y se va a dejar lo que nos conviene. De Constantino viene el Nuevo Testamento. Los evangelios apócrifos Los evangelios que se salvaron, el de Tomás y otros más. Hay muchos evangelios, el de Felipe también se salva. Sí, precioso. Y ahí nosotros conocemos en cierto evangelio apócrifo del primer siglo, de los que conocieron a Jesús, ahí nosotros sabemos que Jesús tenía familia, hermanos y hermanas, pero parte de esto eran de José, y hay un hermano de Jesús con quien él siempre viajó, atención, Santiago. Interesante. Se dice también, según algunas culturas, Blanche, que Jesús visita las Américas. En uno de los momentos yo visité Iquique y la gente en Iquique cree que Iquique es Tierra Santa y que cuando Jesús estuvo desaparecido visitó Cabancha. Ese es un dato. Sí, también en México, lo que dato. uno recorre oye, que entre paréntesis México es sumamente católico, también hay un pueblo en México que dice que ahí murió, pero Qué la muerte de maravilla. Jesús está dateada. Los aztecas fundaron Tenochtitlán, donde encontraron a un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, tal como lo había profetizado su dios Huitzilopochtli. Pero, ¿será esto completamente cierto? La ciudad perdida de Aztlán. Según las leyendas, los aztecas llegaron al Valle de México desde una tierra mítica llamada Aztlán, una isla paradisíaca que hasta hoy no ha sido encontrada. Algunos creen que podría estar oculta en algún lugar de Mesoamérica o incluso que no pertenecía a este mundo. El árbol de la vida azteca. En sus mitos mencionan un árbol que conectaba los mundos terrenal, celestial e inframundo. Algunos arqueólogos creen que el mito podría estar basado en un lugar físico perdido en la selva, un portal entre dimensiones o solo una metáfora espiritual. Ya estamos aquí con el gran Dr. File, que es como la enciclopedia británica viva. Bueno, qué rico que estamos hablando sobre los aztecas. Cuéntanos, Cristian, ¿quiénes fueron los aztecas? Bueno, fueron un imperio muy importante que controló entre el siglo XIV, XV, hasta la llegada de los españoles, toda la región de Mesoamérica, en gran medida donde están los mexicanos hoy día, donde está la Ciudad de México. Es muy importante, Pedro, darnos cuenta de algo que es relevante, y yo me alegro de que aquí en Te Vas, en el mundo extraordinario, podamos narrar un poco de estas grandes civilizaciones Sí, porque ancestrales. como- Decirlo, Pedro, con mucha claridad. Los españoles en gran medida sepultaron las tradiciones ancestrales de todos los pueblos originarios de América. Qué lamentable. Es lamentable porque nosotros, si queremos ser realmente una cultura chilena original y auténtica, tenemos que incorporar el aporte de los pueblos ancestrales. Si no, nunca vamos a ser verdaderos patriotas como muchos hablan por ahí. Entonces, ¿por qué también? Porque fíjate tú, cuando llegaron los españoles, en toda esta región de los aztecas,
Habían alrededor de 25 millones de personas, tribus. Claro, los aztecas eran los más poderosos en ese entonces, tenían a muchas. Ellos se impusieron frente a tribus agrícolas que habían. Y esas tribus agrícolas se transformaron después en tributarios de los aztecas, que fue un elemento clave que ocupó después Hernán Cortés para ir aliándose con todas estas tribus tributarias de los aztecas, y luego con el apoyo de ellos, con los españoles y el apoyo de estas tribus tributarias, invadieron y conquistaron Tenochtitlán. Pero ¿por y qué? Decían que vinieron a descubrir América, cuando América, según lo que tú estás contando, estaba mucho más desarrollada que quizá Europa misma. Por cierto que sí, en muchos aspectos. Ahora, fíjate tú, Pedro, que cuando llegaron los españoles, habían 25 millones de personas más o menos en toda esta región mesoamericana. Un siglo después quedaba 1 millón. ¡Wow! ¿Ya? ¿Pero cómo y eso es son posible? cifras. Así son. Ahora, los españoles no extinguieron a todos los pueblos originarios, pero sí sepultaron su aporte cultural, sepultaron la memoria. ¿Y por qué yo hago este énfasis? Porque hoy día un esfuerzo que uno hace como investigador, como filósofo, como chileno, es para poder construir nuestra cultura original y auténtica, porque la gente en general desconoce a los aztecas, incluso aquí en Chile, tú sabes, a los pueblos ancestrales, a los araucanos, Todo lo que es del norte se sabe. los mexicas o aztecas, que fueron fantásticos, Pedro, fueron fantásticos en términos del aporte que hicieron a la humanidad. Los aztecas en el video introductorio, por lo tanto, se dan guerras acá, que son naturalmente guerras locales, pero no tan terribles como las que introdujo los españoles. Y con los españoles que llegaron también trajeron las plagas del Apocalipsis. Enfermedades, pues. Sí. Y los infectaban, a los enfermos, desde que llegó Hernán Cortés, a los enfermos los tiraban por ahí, y los novenos, hasta el 900 desaparecen, y claro, después van a irrumpir, es decir, después del 1000, los mexicas se van a hacer muy poderosos, pero los mayas también estaban habitando en Guatemala. ¿Y por qué esto es relevante? La civilización azteca se desarrolle. Es una figura muy importante, la serpiente emplumada. Vamos a ver un video para que comprendamos mejor la historia de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. En 2003, tras lluvias torrenciales, se abrió un hundimiento frente al templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Lo que parecía un simple agujero reveló algo extraordinario. El arqueólogo Sergio Gómez y su equipo descendieron 13 metros y descubrieron un túnel de 103 metros de longitud y hasta 18 de profundidad, completamente sellado con tierra, rocas y 17 muros interiores. Ese túnel, excavado hace más de 2000 años por los teotihuacanos, no era natural. Se notan huellas de herramientas, aunque supuestamente no tenían metal, ruedas ni animales de carga. Buscaban el nivel freático, el agua sagrada del inframundo. El túnel estaba recubierto con minerales brillantes como pirita, magnetita y hematita, formando un cielo estelar subterráneo. En su interior se hallaron más de 130.000 objetos: jade, obsidiana, cerámica, madera, conchas y hasta cacao perfectamente conservado. También restos de animales como jaguares, lobos, aves y más de 30.000 semillas. A 65 metros encontraron 2 cámaras laterales y cientos de esferas metálicas. Al final, 3... El mismo personaje haya sido el creador de los mayas posclásicos, 900.000, y que también haya influido luego en los aztecas. Estamos hablando también que lo que acabamos de ver, eso está en Teotihuacán. Los teotihuacanes son anteriores incluso a los aztecas. Y este video que mostramos, muy importante porque se descubrió, como decía, hace muy poco tiempo, este túnel debajo de la pirámide precisamente de
Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que está ahí en Teotihuacán, que es la ciudad de los dioses, en la calzada de los muertos. ¿Y por qué es tan relevante también? Porque entre las cosas importantes, las pirámides, muchas de las pirámides servían para hacer sacrificios Eso es lo que estoy humanos. viendo. Hacían sacrificios humanos, sobre todo en México, en, Sí, en por las supuesto. Ahora, pirámides. uno tiene que entender el contexto, ¿ya? Porque el sacrificio significa entregar lo que uno más quiere para el beneficio de la comunidad. Ese es el sentido que tenían los sacrificios originales. No es una limosna, es entregar lo que uno más quiere. ¿Qué es lo que uno más quiere? Bueno, la vida de los hijos y la propia vida, ¿te das cuenta? Entonces, en muchas de estas civilizaciones se dan originalmente la entrega de lo que uno más quiere, que es la propia vida. Hay sacrificios voluntarios. En el juego de la pelota, por ejemplo, lo de los mayas, se sacrificaron muchas veces a los equipos ganadores. ¿Por qué? Porque hay que entregarle a los dioses lo mejor que uno tiene, ¿ya? Entonces, claro, cuando llegan los españoles con su Inquisición, se dieron cuenta que también hacían sacrificios un poquito por la guerra. Todas estas tribus tributarias, por ejemplo, en Tenochtitlán se encontraron muchísimas cabezas de otras tribus que fueron sacrificadas. Y Jacob, que también sacrifica escucha que tiene que sacrificar a su hijo. Así es, pues. O Así sea, es. esto es universal. En todas las grandes civilizaciones ha existido eso. No recuerdo alguna donde donde no haya habido un sacrificio. Y todas las grandes civilizaciones también, al ser guerreras, hacen sus barbaridades en las guerras. Entonces es parte de la civilización. Parte de la civilización, ofrendar. Claro, pero dejaron los aztecas también, Pedro, hablaron y tienen la gran piedra del quinto sol, ¿ya? Cuéntanos que es de eso. un poquito el calendario que te habla de alguna forma, las muertes de humanidades y el comienzo de otras humanidades. La piedra del quinto sol, que es una especie de calendario azteca, te habla que la última extinción de humanos fue por las aguas, que uno la podría asociar al diluvio universal. El diluvio que hablamos la otra vez. Así es. Y otra es que hoy día estaríamos caminando hacia el quinto sol, que sería una nueva etapa para la humanidad, una etapa más consciente, una etapa más dorada, más luminosa, sobre todo más consciente. Pero para llegar a esa etapa habría que pasar, según la piedra, Una purga. en este caso, por fuego. El fuego sería el castigo para una humanidad que se ha olvidado muchas veces de los dioses. ¿Serán las explosiones solares? No sabemos. No lo sabemos, Pedro, no lo sabemos, porque hasta este minuto hay muchas explosiones solares, pero aquí seguimos. Pero eso es lo que dice, y estaríamos pasando ahora o esperando el quinto sol. Nosotros estaríamos en esta época de Alfa y Omega, así que hay que estar muy preparados según esta leyenda. Y un poco retomando lo que tú señalaste, Pedro, claro, muchos aztecas pensaron que Hernán Cortés, el que devastó Tenochtitlán, era Quetzalcóatl. Sin embargo, algunos hasta el día de hoy lo están esperando que vuelva para revivir a esta hermosa civilización. Como un mesías mesoamericano. Esto contra ti, todo el rato.
Un mundo sin compasión es una jungla. Yo los invito hoy día en el altar invisible a sentir qué es la compasión. La compasión es una forma de amor en la cual tú te pones en los zapatos del otro y puedes sentir lo que el otro siente. Bueno, como siempre vamos a partir con nuestro cristal pidiendo que la compasión sea parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Este cristal entonces ahora se activa para llegar a tu casa y para que abras tu corazón y sentir el amor infinito que es la compasión. En muchas religiones se habla de compasión, en la religión católica y en el budismo también se habla de Avalokiteshvara, uno de los Budas que invita a tener compasión. ¿Qué es la compasión? Es poder darte cuenta que todos tenemos sufrimiento y sentir una cierta pena, una cierta tristeza por el dolor del otro y ver también una acción. La compasión lleva a actuar, ¿cómo puedo aliviar el dolor de la humanidad? Muchas veces la compasión no significa ponerte en un bando y decir estos son los buenos, los otros son los malos. Todos los bandos necesitan estar en tu corazón. Todos necesitamos sentir compasión por los seres humanos, sobre todo en este momento de la humanidad, que hay tanta incerteza, tanto dolor, tantas lágrimas que se están derramando. Por lo menos sentir en tu corazón compasión por todos, incluso por esas personas que tú consideras que no están actuando bien, que hacen daño o que te han hecho daño a ti mismo. También sentir compasión por los enemigos, porque todos hemos tenido una infancia donde podemos haber sido dañados. Entonces la compasión es una liberación también, es una manera de cooperar en la Madre Tierra para que este sea un mundo mejor para todas las personas. La compasión no deja a nadie afuera, no excluye a nadie, no se limita a solo un par de personas. La compasión es cuando tu corazón se expande y puedes sentir ese dolor de la humanidad. ¿Y qué hacer con ese dolor? Ayudar, moverte, acción, el karma yoga, hacer algo por la humanidad, hacer todos los días algo por ese dolor que nos afecta a todos. No porque tú estás bien, el del lado no te importa su sufrimiento. No, nuestros vecinos pueden estar pasando un momento triste y tú también puedes ayudar, quizás mandando reiki, orando, pensando en que el mundo es posible que se llene de amor. Quizás una oración, una plegaria y pedirle a la divinidad: te pido por favor que tengas compasión con el mundo, con todas las personas, con toda la humanidad, que tengamos compasión por este momento histórico que estamos viviendo tan difícil y no agregar más odio, más resentimiento, más rabia, más pica. No, la compasión es ver de qué manera podemos ayudar a que nuestros nietos estén viviendo un mundo mejor. Yo creo que no hay que confundir compasión con lástima, porque la lástima tú te pones en un plano superior. La compasión es justamente descender, agachar el moño un poquito y ponerte en los zapatos de los que sufren y sufrir ese dolor, porque realmente lo que le pasa al otro también me pasa a mí. No hay límite. La compasión hace como que quita la frontera. No importa si tú eres amarillo, rojo, verde, pero si estás sufriendo, yo también sufro y quiero aliviar tu sufrimiento. Quiero hacer algo. Cuando uno siente compasión, va a encontrar un camino por el cual vas a poder hacer algo por los demás y por ti mismo, porque muchas veces nosotros tampoco nos tenemos compasión y nos torturamos y nos culpamos porque alguna vez no hicimos lo correcto. Yo los invito realmente a sentir compasión por esta humanidad que tanto lo necesita. Abramos el corazón hacia el amor universal. Quiero invitarlos ahora a seguirnos
a seguir nuestro programa, que hemos estado haciendo una comunidad tan hermosa y tan necesaria en este momento en el mundo. Yo creo que este es el único programa en la televisión donde los invita a hablar del amor, de la compasión, y mira qué linda la comunidad que hemos estado creando. Así que los invito a seguirnos y a nuestro Instagram, y muchas gracias por su amor de abrirnos las puertas todos los días a este programa, que es un granito de arena para cooperar por un mundo mejor. Chao, hasta mañana, gracias.